Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de la transcripción. Citlali, ¿alguna vez has escuchado acerca de la transcripción? Sí he escuchado de eso. ¿No es el proceso en donde se copia la secuencia nucleótida del DNA para pasar a ser RNA? Sí, ¿verdad? Exacto. La transcripción es el proceso mediante el cual una célula elabora una copia de ARN de una pieza de ADN. Esta copia de ARN recibirá el nombre de ARN mensajero, el cual transportará la información genética fuera de la membrana nuclear a un ribosoma para que después comience la traducción y así poder sintetizar proteínas. Pero para que el ARN mensajero esté listo para irse al ribosoma, tiene que pasar una serie de cosas. Veamos cuáles son esos pasos. Para empezar, la transcripción comienza con la apertura de un pequeño fragmento de la doble hélice de DNA para exponer las bases de cada una de sus hebras. Todo esto con el fin de que la enzima ARN polimerasa pueda unirse a una sola hebra y copiar la información. Tengo una duda. ¿Cómo puede el ARN polimerasa copiar toda esa información? Muy buena pregunta, Citlali. La RNA polimerasa se mueve paso a paso a lo largo del DNA y desenrolla la hélice del DNA justo por delante a fin de exponer una nueva región de la hebra molde para el apareamiento de bases complementarias. De esta manera, la cadena de RNA en crecimiento se extiende de un nucleótido por vez en la dirección de 5' a 3', como se puede observar en la imagen. Los ribonucleósidos trifosfato entrantes, que son el ATP, GTP, UTP y CTP, son los que aportan la energía necesaria para impulsar el avance de la reacción. Ahora, pasemos a hablar un poco acerca de las características de la RNA polimerasa. Como podemos ver, contiene 5 subunidades y su peso es de 39 kilodaltons. Otra característica es que esta no requiere de un cebador y su velocidad de reacción es de 50 a 90 nucleótidos por segundo. Además, carece de actividad exonucleasa, es por eso que no puede corregir errores. Así que básicamente podemos decir que la ARN polimerasa es la que hace todo. Es necesario mencionar que las células eucariontes emplean 3 tipos de RNA polimerasa. La RNA polimerasa 1 y 3 transcriben los genes que codifican RNA de transferencia, RNA ribosómico y otros diversos RNA que cumplen funciones estructurales y catalíticas en la célula. La RNA polimerasa 2 transcribe el resto, incluidos todos los que codifican proteínas. Por lo tanto, este video se centrará en la RNA polimerasa tipo 2. La RNA polimerasa se une a secuencias específicas del DNA denominados promotores, quienes van a dirigir la transcripción de DNA. La RNA polimerasa, como podemos ver, se une a 70 pares de bases antes del sitio de inicio de la transcripción. Ahora, la RNA polimerasa 2 necesita un grupo de factores denominados factores generales de la transcripción, los cuales son básicamente proteínas. Estas proteínas se ensamblan en el promotor donde posicionan a la RNA polimerasa y separan la doble hélice de DNA para exponer la hebra molde, lo que permite que la polimerasa inicie la transcripción. En este pequeño esquema podemos ver cómo la proteína TBP se une a la caja TATA. Posteriormente, la TF2B se une a la TBP y al ADN. La TF2A estabiliza el complejo y la TF2F más la RNA polimerasa se une a lo que es ya todo este complejo del TF2B más la TBP y el ADN. Una vez terminada la transcripción, la RNA polimerasa 2 debe ser liberada del complejo de los factores de transcripción para poder iniciar su tarea de sintetizar una molécula de ARN. El TF2H separa la doble hélice en el punto de inicio de la transcripción utilizando la energía de hidrólisis del ATP, lo que expone la hebra molde del gen.
Este mismo factor fosforila la RNA polimerasa 2 para poder liberarla y así poder comenzar la transcripción. Una molécula de RNA recién sintetizada se denomina transcrito primario o pre-RNA. Un transcrito primario contiene las secuencias que abarca un gen, intrones y exones. Y bueno, los factores generales de la transcripción que fueron liberados quedan disponibles para iniciar otra ronda de transcripción con una nueva molécula de RNA polimerasa. Y cuando la RNA polimerasa termina de transcribir un gen, los fosfatos de la cola son eliminados por unas enzimas llamadas fosfatasas. Es así como la polimerasa se puede volver a utilizar al hallar un nuevo promotor. Es así como obtenemos nuestro ARN mensajero, pero como lo mencioné al inicio del video, para que el ARN mensajero pueda salir de la membrana nuclear deben pasar 3 cosas. Lo más importante es el corte y empalme. El ARN mensajero tiene una pequeña porción de información que no le servirá para formar la proteína, denominadas intrones. Por lo tanto, en este proceso se eliminan los intrones del RNA y se unen entre sí los exones. Sin embargo, aún no puede salir de la membrana porque hacen falta 2 cosas. Uno es el encapuchamiento del RNA. Este es necesario porque sirve como una llave para poder entrar al ribosoma. Sin él, el ribosoma no lo reconocería y no podría crear la proteína. Y por último, la poliadenilación, que es básicamente agregarle una cola poli-A, ya que como sabemos en la célula hay muchas enzimas llamadas RNasa y lo que estas hacen es buscar rápidamente al RNA mensajero para hidrolizarlo. Por lo tanto, si lo hidrolizan, no podrá llegar al ribosoma. Entonces podemos decir que la cola poli-A sirve como protección. Una vez que cuente con esas 3 cosas, será una molécula de RNA mensajero funcional o maduro que puede abandonar el núcleo y ser traducido a una proteína. Ahora sí, Tlali, ¿cuáles son las diferencias entre un ADN y un ARN? Es fácil. El RNA tiene una azúcar ribosa, en cambio el DNA tiene un desoxirribosa. Y también hay otra diferencia en sus bases nitrogenadas. El RNA, al contrario del DNA, no contiene tiamina, contiene uracilo. Otra diferencia es que el RNA se encuentra en una hélice monocatenaria y el DNA en una hélice bicatenaria. Además, te faltó mencionar los diferentes tipos de RNA producidos por las células. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de RNA producidos por las células y sus diferentes funciones. Como podemos ver, el RNA mensajero codifica proteínas. El ribosómico forma el centro de la estructura de ribosomas y cataliza la síntesis proteica. El de transferencia regula la expresión génica. El microRNA no es muy conocido, pero actúa como adaptador entre el RNA mensajero y los aminoácidos durante la síntesis proteica. Entonces, ¿de qué tipo de RNA estamos hablando? ¿De ribosómico? No. Estamos hablando del RNA mensajero, ya que este tiene como finalidad codificar proteínas. Y tenemos una tabla con las diferentes características que no comparten el RNA polimerasa y el DNA polimerasa. Aquí podemos destacar que el RNA polimerasa no ocupa de un cebador, en cambio el DNA polimerasa sí necesita de un cebador. Además de que el RNA polimerasa es utilizado para la síntesis de proteínas, en cambio el DNA polimerasa, al crear una copia exacta del DNA, esta es usada como depósito permanente de información genética. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y que les haya sido de gran utilidad.